Todo el mundo es un escenario. Del mundo como escenario y su tragedia, comedia y ficción. Para presentar y contextualizar este nuevo segmento, cuyo fin principal es mostrar cómo la historia, tanto moderna como antigua, ha sido falsificada casi en su totalidad, al igual que la cronología utilizada actualmente, que en algunos ámbitos académicos se conoce como cronología escaligeriana, derivando su nombre del teólogo jesuita responsable de crearla y darle forma. Tendremos la titánica tarea de cuestionar la historia del mundo y considerar teorías fuera de la corriente principal dogmática que se enseña en las academias, colegios, escuelas y universidades. También a lo largo del segmento tomaremos en cuenta un fenómeno que surgió a la luz recientemente, conocido con el nombre de Tartaria. También será parte de la investigación las inundaciones de lodo por todo el mundo, las destrucciones de las grandes ciudades en los últimos siglos, el reseteo mundial, la nueva cronología presentada por el matemático ruso Anatoly Fomenko y compañía, el misterio de la forma del mundo y demás temas y subtemas derivados necesarios para sacar conclusiones concretas. Antes de comenzar de lleno con el tema principal, me gustaría dejar unas de las fuentes para que las personas puedan hacer sus propias investigaciones y llegar a nuevas conclusiones. Primeramente tenemos la figura del antes mencionado miembro numerario de la Academia de Ciencias de Rusia, Anatoly Fomenko, y su equipo de investigadores que han dedicado casi medio siglo al estudio y a la comparación estadística matemática de las historias del mundo, los linajes de las casas reales, eventos históricos y demás. Al igual debo hacer mención de quien se ha encargado de contribuir, compilar y hacer disponible la información en varios idiomas, al investigador David Ewing Feisenberg Jr., quien se presenta a sí mismo como una persona que ha estado en más de 2.500 ciudades alrededor del mundo y lleva 20 años investigando el tema. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Lo anterior es una frase que en más de alguna ocasión hemos escuchado y quizá hasta nos ha parecido ingeniosa porque parece ser cierto. Los pueblos del mundo parecen haber vivido historias similares a lo largo de las épocas. Muchos pueblos se han enfrentado al genocidio, al saqueo, a la servidumbre, esclavismo y demás vejámenes por parte de otros grupos que proclaman su superioridad, la fe verdadera, la ley de la naturaleza o simplemente el seguimiento de órdenes. Claro está, las razones pueden ser muchas y sobre todo variadas. Terminando este preámbulo y pasando a los hechos, veremos que la repetición de la historia deja de ser pura casualidad y más bien se convierte en sospechosa. Primer dato. En mayo de 1915, aproximadamente 10 meses después del inicio de la Primera Guerra Mundial, que comenzó en julio de 1914, el primer ministro italiano Salandra entró en Italia en la guerra. Comparación. En junio de 1940, aproximadamente 10 meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, iniciada en septiembre de 1939, el primer ministro italiano Mussolini entró a Italia en la Segunda Guerra. Podemos ver que estos dos datos se pueden comparar el uno al otro y más bien parecen estar sobrepuestos en la historia el uno sobre el otro. El año después de la Primera Guerra Mundial, o sea, en 1919, 74 barcos alemanes fueron hundidos por el contraalmirante alemán Ludwig von Reuter en Scapa Flow, que es una base británica en Escocia. Ahora esto lo compararemos con el año posterior a la Segunda Guerra Mundial. En 1946, 73 barcos fueron destruidos, hundidos o dañados por la prueba de la bomba atómica en el atolón Bikini. Estos datos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ahora estaremos comparando el periodo de Napoleón o los Napoleones, por decirlo de alguna manera. Napoleón Bonaparte nació en 1769. Un año después del nacimiento de Napoleón Bonaparte, o sea Napoleón I, nació el poeta inglés William Wordsworth
en 1770. Murió en 1850, 20 años después de la Revolución Polaca de 1830, que es conocida como el Levantamiento de Noviembre. Ahora este dato lo estaremos comparando con un dato de Napoleón III, que nació en 1808. Un año antes del nacimiento de Napoleón III, sobrino de Napoleón I y primer presidente de Francia, el poeta estadounidense Henry Wadsworth nació en 1807, murió en 1882, 19 años después del levantamiento polaco de 1863, conocido como el levantamiento de enero. Hay que tener en cuenta la similitud entre los apellidos de los escritores, el primero Wordsworth y el segundo Wadsworth. Ahora estos datos pasaremos a otros. Con 2 años antes del final de la Primera Guerra Mundial, en 1916, dimitió el primer ministro Salandra de Italia. Ahora, 2 años antes del final de la Segunda Guerra Mundial, en 1943, dimitió el primer ministro Mussolini de Italia. Podemos ver otra vez el traslape de la misma historia en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, en este caso por parte de Italia. James Fenimore Cooper en 1851 fue 21 años después de la Revolución Polaca de 1830, conocida como el Levantamiento de Noviembre. James Fenimore Cooper fue un famoso escritor que escribió sobre los indios americanos. Sus obras incluyen The Last of the Mohicans, el último de los Mohicans. Ahora esto lo podemos comparar con Thomas Mainwright, que murió en 1883, o sea 20 años después de la Revolución Polaca de 1863, conocida como el Levantamiento de Enero. Thomas Mainwright fue un famoso escritor que escribió sobre los indios americanos. Sus trabajos incluyen Scalp Hunters y War Trail. Ahora esto lo veremos también cómo más datos de la historia se van comparando o yuxtaponiendo los unos con otros, como por ejemplo, después de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, los aliados querían dividir Alemania. Konrad Adenauer quería crear una parte occidental de Alemania llamada República Renana. Después de la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, los aliados querían dividir Alemania. Se creó Alemania Occidental y Konrad Adenauer se convirtió en el presidente de Alemania Occidental. Otro dato, 48 años después de la Revolución Polaca de 1830, conocida como el Levantamiento de Noviembre, el historiador ruso Paladios Kafarov murió en 1878. Su obra principal fue el Diccionario Ruso-Chino. Esto lo podemos comparar 49 años después de la Rebelión Polaca de 1863, conocida como el Levantamiento de Enero. El historiador ruso Pavel Popov murió en diciembre de 1913. Su obra principal fue el Diccionario Ruso-Chino y también completó la obra de Paladios Kafarov. Ahora, regresando a Napoleón Bonaparte, o sea Napoleón I, nació en 1769 y 22 años después, Michael Faraday nació en 1791. A Michael Faraday se le atribuye el descubrimiento de la inducción electromagnética. Comparación. Napoleón III nació en 1808 y 23 años después, James Clerk Maxwell nació en 1831. James Clerk Maxwell simplificó los descubrimientos de Michael Faraday. Noveno dato, o el dato número 18, ya que estamos comparando dos datos a la vez. 3 años antes de la Primera Guerra Mundial, o sea en 1914, Italia invadió África, invadió Libia. Esto lo podemos comparar con la Segunda Guerra Mundial, ya que 4 años antes de la Segunda Guerra Mundial,
En 1935, Italia invadió África, Abisinia, que es el imperio etíope de Haile Selassie. Otro dato, 31 años después del nacimiento de Napoleón Bonaparte, en 1769, nació Mikhail Petrovich Pogodin en 1800. Fue un historiador ruso. Ahora esto lo compararemos con que 30 años antes del nacimiento de Napoleón III en 1808, nació Nikolai Platonovich Barsukov en 1838. Fue un historiador ruso y su trabajo principal fue sobre Mikhail Petrovich Pogodin. 38 años después de que Napoleón Bonaparte invadiera Rusia en 1812, muere José de San Martín, 1850, héroe nacional de Argentina, luchando por la libertad de América Latina contra España. Esto lo podemos comparar ya que 39 años después de que Napoleón III luchó contra Rusia en la guerra de Crimea, que finalizó en 1856, muere José Martí, 1895, héroe nacional de Cuba, luchando por la libertad de América Latina contra España. También compartiré este dato, ya que 14 años después de la abdicación del Kaiser Wilhelm II en 1918, Carlos Saladriga Zayas, 1933, se convirtió en canciller de Cuba. Para esto lo compararemos, ya que 14 años después de la muerte del Kaiser Wilhelm II en 1941, Carlos Saladriga Zayas en 1955 se convirtió en ministro de Relaciones Exteriores y primer ministro de Cuba. Hasta el momento se han mostrado y comparado 24 datos en total. Tan pocos datos se puede alegar que pueden ser producto de la casualidad. Sin embargo, este es solo el primero de muchos videos que deseo hacer sobre el tema, impartiendo y comparando muchísimos más datos de diferentes periodos y lugares con el fin de demostrar la gran semejanza que tienen ciertos hechos históricos con otros. Esto parece mostrarnos que existe un traslape de las mismas historias por todas partes, haciéndonos cuestionar cuál es la verdadera historia. ¿La que nos dicen que ocurrió primero o la que ocurrió antes? ¿En verdad han sucedido estos hechos que nos dicen los libros de historia? ¿Es la historia de la humanidad mucho más distinta de lo que podemos imaginar? ¿Por qué mentir acerca de los hechos históricos? ¿Quién está o estuvo detrás de todo esto? Son demasiadas las cuestiones y conclusiones que podemos sacar, pero el fin de esto es siempre intentar encontrar la verdad. Mi nombre es Mauricio Urrutia. Si el video ha sido de tu interés, por favor dale like y suscríbete. Agradecería mucho poder leer tus comentarios y más si tienes algo que agregar, por favor. Gracias.